Gracias a Dios. La recepción A, ¿sí? Valentina Acosta, María Ángela Aguilar, Juan Andrés Cabezas, Saray Castañeda, Karen Castellón, Sofía Colmenares, Sofía, Santiago Cubillos, Juan Fernando Cubillos, Juan Camilo, María José Delgado, Nicole Giraldo, Mariana González, Lizeth Daniela, María Camila Leal, Nicole Caterín, Enrique Martín, Lady Martínez, María Paula Martínez, Ana Sofía Meneses, Isabela Mosquera, David Santiago Muñoz, Jessica Ortega, Jessica Alejandra Ortega, David Santiago Patiño, María Estefi Rincón, William Andrés Pinzón, William, Don Sebastián Ríos, María Lucía Rivera, Marlon Alfredo Rodríguez, Sofía Ruiz, Yuri Andrea Sanabria, Silvia Alejandra Serrano, Javier de Jesús, Solo Franco, Francisco Javier de Jesús, Edgar Eduardo José. Bien, me paso por nombrar aquí. ¿Cómo se llama? Ángela Nubia Peñas. Bien, bueno, buenas tardes. De vez en cuando hacemos un Sócrates. ¿Han hecho Sócrates, cierto? ¿Sí? ¿Quizzes? ¿No han hecho quizzes en Sócrates? No, pero pues, No, a pero veces no, sí, pero todavía no. Sí. no. Pues dice que No, pues nosotros todavía no. Bien, bueno, vamos a realizar el taller de inflamación crónica. Esta mañana vieron inflamación aguda, ¿cierto? Sí, inflamación aguda. Sí. Aquí mis talleres son un poquito de repaso, es combinado, esto que voy a encontrar, es combinado, ya voy preparando el previo, vamos como condensando los conocimientos que tenemos aquí. Entonces, bueno, aquí la misma imagen que veíamos en la clase, ustedes saben ya muy bien, el taller de inflamación crónica, pero vamos a repasar un poquito lo que vieron esta mañana, inflamación aguda. Entonces, ¿por qué es que hacemos la referencia en que hay inflamación aguda y Saray? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos signos característicos de la inflamación aguda? Edema o tumor, eritema o rubor, ¿qué más? Dolor, los signos de dolor, ¿qué más? Y claro, esos son los signos. Hay de esos que ustedes saben allí, ¿cuáles son los que le llaman la atención de esos? Usted me dice que yo puedo con esa imagen decir hay tales, pero no hay tales. Entonces, la congestión se caracteriza por el rubor, ¿qué más? ¿Qué le pasa acá? Aquí en esta área del párpado. ¿Qué le pasó? Bueno, el eritema, sí, se ve rojo. ¿Qué más se ve aquí en esta parte? Entonces, ¿cómo se llama el edema?
Adicionalmente, se dan unos signos que son característicos. A mí se me olvidó decirles a ustedes en la clase que todo eso se va a decir como en vivo. Y los apéndices que ustedes vieron hoy, pues a veces no se pueden ver porque están ya fijadas en formol, ¿cierto? Entonces no se van a ver tan fácil. Todos esos signos de la inflamación son en vivo. El momento en que uno está en contacto directo con el órgano o con el tejido y lo va a ver así fácilmente, ¿sí? Entonces por eso aquí en esta figura ya Sara nos dijo de que existía una lesión de tipo aguda, porque hacemos referencia a que tiene eritema, tiene edema, aparte de eso se ve congestión, se ve vasodilatación y congestión. Recuerden que va de la mano vasodilatación y congestión. Simultáneamente hay una secreción, entonces es una inflamación aguda. Que ese proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros en el organismo, que tenemos en nuestro cuerpo y que hacen referencia a una respuesta ante la existencia de un estímulo, que ese estímulo es un estímulo que está provocando una alteración en la homeostasis celular del tejido y que provoca en él una respuesta de defensa, y que en eso consiste la inflamación, en una respuesta de defensa. Y veíamos que hay una serie de mecanismos y de alteraciones que en últimas lo que busca es destruir, reparar y dejar el tejido lo más sano posible. Eso es lo que busca la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Eso es fácilmente la acción que está ejerciendo ese tejido ante ese estímulo que por lo general es nocivo. Es una lesión que me va a provocar una alteración. Y ustedes vieron esta mañana, bueno, a saber que la respuesta inflamatoria tiene una serie de componentes y que esos componentes están dados por componente vascular, que es lo primero que vamos a existir, que se van a dar frecuentemente o más frecuentemente en la inflamación aguda, que son los cambios vasculares. Entonces, el primer componente son los vasos sanguíneos, lo que está dentro de los vasos sanguíneos, la sangre, los leucocitos y las sustancias del plasma. Que hay otros elementos que están por fuera del vaso sanguíneo, que están representados principalmente por células inflamatorias que se salieron del vaso y que están de manera de vigilantes en esa área. Y hay otras células que son las células que me van a reparar, ¿sí? Y que esa interacción busca, en últimas, quitar el agente nocivo, desencadenar una acción de destrucción de ese agente nocivo y de reparar. Y que obviamente van a participar unos elementos como son los tejidos conectivos, principalmente dados por el colágeno, que va a provocar la producción de tejido fibroso. Y que la respuesta inflamatoria aguda o crónica, ya sabemos que la aguda es la que es rápida, cuyo elemento celular principal son los neutrófilos, cuyo elemento o cuya alteración principal en la parte aguda son los cambios vasculares, y que hay poca reparación en el sentido de que no hay fibrosis y que por lo general el tejido que se daña se recupera y se recupera usualmente con el mismo tejido del celular. Mientras que en la crónica es más lenta, la célula principal es el macrófago y el linfocito, no hay tantos vasculares, cambios vasculares tan pronunciados como se ve en la inflamación aguda, y por ello los signos y síntomas en ella van a ser mucho menos prominentes. Y en la inflamación aguda ustedes vieron principalmente un componente vascular, un componente celular, y el componente vascular predomina principalmente la vasodilatación, va a existir el aumento de la permeabilidad sanguínea acompañada de esa congestión, y que simultáneamente existen una serie de cambios celulares, y que esos cambios celulares lo que buscan es sacar los leucocitos. ¿Cuáles leucocitos? Los neutrófilos, y ubicarlos en el sitio donde está la lesión para que ya actúen y delimiten o destruyan el agente causal. Y estas fueron las apéndices
ustedes. ¿Sí? ¿Qué vieron allá, Francisco? ¿Qué vieron ahí? ¿Cómo las clasifican? Y pues se clasifica pues, la apendicitis, que clasifica en hematosa, en fibrino purulenta, ¿Y qué le pasa acá y me dice cuál de esas le parece a usted? Así como con relación a ese proceso. Entonces, por ejemplo, esta como se aprecian los un poquito dilatados, pues esa sería tipo la hematosa. Este de coloración tipo azul violáceo, pues esta va a ser la hematosa. Y aquí, pues, no sé si se aprecia una forma, pero ahí creo que sería Perforada, bien. Entonces tenemos hematosa, gangrenosa y perforada. ¿Y la otra? pues, como total no hay, pues, no, violento, ¿Pero esto qué es? Esa es la este es el mesoapéndice, miren aquí, la fibrina aquí, pues, como los depósitos. Entonces sería la apendicitis aguda, edematosa, fibrinopurulenta, gangrenosa y perforada. ¿Sí? Entonces, si usted le pregunta en macro en el previo, dígame cuál es el hallazgo característico macroscópico de esa lesión. ¿Pero qué pasa? No, la lesión apendicitis aguda. Tiene que ser obstrucción vascular. No, pero eso es la patogenia. No, yo digo los hallazgos macroscópicos. O sea, la pongo más fácil. No es la apendicitis, sino cuáles son los hallazgos macroscópicos de la inflamación. Macroscópicos, estamos acá está lleno de macro. Tiene que haber un tipo de edema, conexión de los vasos sanguíneos, tiene que haber No se acuerdan, ¿no? Alguien que le ayude. Sofía, a ver, ayúdenle, Sofía. Sofía, hay una Sofía, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Yo no soy tan bueno para ver, no. ¿Sí hay una Sofía? La Sofía, A ver, ayúdenle allá, Francisco. ¿Qué vieron esta mañana? Ya, bueno, ¿puede haber necrosis o no puede haber necrosis? Sí. Puede haber necrosis, ¿cierto? Bueno, entonces ya digo que ya lo dijo Pacho. Entonces ahora, pues ya son microscopios. ¿Cuáles son los microscopios? Si está en la parte, y si está en la parte Los hallazgos macroscópicos están dados dependiendo del órgano. Entonces, congestión, edema, en su presencia de fibrina, de membrana fibrinoide blanquecinas. Eso es lo que tiene que decir, membrana fibrinoide blanquecinas y puede existir necrosis. Y a su vez también puede existir hemorragia. Ese color también es por hemorragia. Hallazgos macroscópicos, hallazgos microscópicos. Pero los hallazgos microscópicos de una inflamación aguda. Entonces dicen, lo básico, congestión. Entonces hay congestión, salida de sangre, hay hemorragia, hay exudado fibrino purulento. Entonces material hay fibrina, hay tejido necrótico, hay polimorfo nuclear genético. Y eso sería la característica de una inflamación aguda, que fue lo que vieron ustedes esta mañana. Ya, lo que usted estaba comentando, Francisco, con respecto a la obstrucción, es como la patogenia. La patogenia. Entonces la patogenia es que a la vesícula se le metió aquí un calculito. El cálculo le produjo un aumento en la presión, aumentó el diámetro de la pared, me colapsó los vasos arteriolales y me provocó isquemia distal, lo que pasó. Y empezó a crecer
una población bacteriana del apéndice, pero hubo necrosis de la mucosa, porque lo primero que se va a ir alterando es de adentro hacia afuera. Entonces se altera la mucosa, se ulcera la mucosa, se erosiona, hay hemorragia, crece la bacteria allí y gana un neutrófilo. Sigue, continúa y el infiltrado se extiende a la capa muscular. El hallazgo característico de la apendicitis aguda es la presencia de histológica. Si ya no vamos a algo específico en la apéndice, ¿cuál es el hallazgo clásico? El hallazgo para decirle, ustedes acá esta apéndice que ustedes están viendo acá, son apéndices que ustedes ven y no parece inflamada. Pero yo puedo decir hay una apendicitis aguda, ¿qué pasa? Edematosa o fibrinosa. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico de esta apendicitis? La presencia de aquí. ¿De neutrófilos en dónde? ¿La mucosa? ¿En la serosa? ¿En la submucosa? ¿O en la capa muscular? ¿Dónde? En la capa muscular. Si hay un solo neutrófilo en la capa muscular, ya es apendicitis. Si los neutrófilos están solamente en la mucosa o en la submucosa, no es apendicitis. Para que sea apendicitis, los neutrófilos tienen que existir en la capa muscular. Y eso es un hallazgo ya específico de apendicitis. Porque lo que comentó Ana Sofía o lo que comentó Francisco son como cambios generales. Hay congestión, edema, pero para que yo le ponga el nombre de apendicitis aguda edematosa, que fíjense que edematosa es la fase inicial, que es la mínima. Debe haber mínimo un neutrófilo en la capa muscular. La fibrinoprolenta, ¿cuántos neutrófilos van a haber? Muchos. Van a haber muchos. Y en la granulosa, mucho más. ¿Sí? Pero entonces la clave es la presencia de neutrófilos en la capa muscular. ¿Sí? Bien, entonces ese es como para irnos metiendo y repasando lo que vimos esta mañana. Entonces miren aquí la apendicitis, aquí el apéndice, que es un evento que va a ocurrir, porque aquí dentro de la luz del apéndice se mete un cálculo, un fecalito, y ese fecalito va a provocar que se vaya a dañar. Entonces, el apéndice, que este es el apéndice. El apéndice tiene una luz y una mucosa. Y acá está pegado al cielo. Y viene el hilo terminal y acá viene. Este es el apéndice. El apéndice se mete aquí un fecalito, la materia fecal. Entonces, ¿qué le produce aquí a la pared del apéndice? La pared del apéndice se empieza a distender, se llena. Se comprime la pared. El vaso sanguíneo viene por acá. Y tiene que llegar ahí. Y aquí va a haber una ramita, Entonces aquí el vaso se colapsa. Entonces aquí va a haber anoxia. Una anoxia en la parte distal. Y entonces aquí empieza a crecer la bacteria, y se meten los neutrófilos acá. Entonces empiezan a meter los neutrófilos acá, y aquí llegan. Y ahí comenzó la apendicitis, eso es más o menos dentro de la patogenia. ¿Qué lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver dependiendo de la fase, edematosa, fibrinoprolento o gangrenada, eso es gangrenosa. Ocurre lo mismo. Como el apéndice es un apéndice, un pedacito que está flotando. ¿Para qué sirve el apéndice? ¿Para qué sirve el apéndice? Es un remanente evolutivo. ¿Para qué sirve el apéndice secar? Es un remanente evolutivo que ¿Para qué? supuestamente tiene la función que tiene reservorio de No, bacterias. para nada. Usted no va a ser cirujano. Tiene Para reservorio de el apéndice, bacterias. ¿para qué sirve los cirujanos el apéndice? Para la plata. Para operar. Y si opera, pues va a entrar
Para eso sirve, no, la apéndice también tiene un sistema inmunológico y tiene las placas de Pei, pero en realidad el apéndice es algo que uno puede vivir sin apéndice. El cirujano no puede vivir sin apéndice. No mentira. Y el patólogo tampoco, también a nosotros nos matan. Entonces, el apéndice lo que sí provoca es una patología cuando se inflama, que si no se retira, complica la vida de la persona, porque puede llegar a producir una peritonitis, porque se inflama y puede llegar a perforarse con la persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la evolución normal de la apendicitis. ¿Sí? Hace parte de ese componente. Bien, lo mismo acá en la fase de la apendicitis, una apendicitis, como decía, apendicitis aguda dermatosa. Aquí ya empiezan a aparecer algo de membranas, después en el gangrena y después en el trofón. Y eso usted lo vio esta mañana con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que el apéndice está conformol y como está conformol, por eso se ve así a veces. Es diferente a un apéndice de las que yo les mostré en la clase, las imágenes clase. Y a nivel histológico, entonces, la mucosa, esta mucosa de aquí, se me empieza a ulcerar. Se ulcera, que es lo que ustedes están viendo allí. Se ulcera, hay sangrado y hay infiltrado inflamatorio, pero ahí todavía no hay apendicitis. ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Que los neutrófilos se vayan a la pared muscular. Sí, esa es la clave, que en la capa muscular se llena el neutrófilo. Aquí, ¿qué necrosis hay? ¿Cómo comienza? Comienza con una necrosis coagulativa, pero cuando se llena de neutrófilos y todo eso, licuefactiva, una necrosis grande, ¿no? Una necrosis licuefactiva. ¿Sí? Bien, eso fue lo que vieron esta mañana. sí. Ahora, vamos a la inflamación crónica. Entonces, recordemos nuevamente, la inflamación crónica es un proceso inflamatorio en el cual la lesión es producida por un agente que es capaz de evitar que se desarrolle una respuesta rápida de defensa por parte de los tejidos. Entonces es una respuesta más lenta, más crónica. ¿Por qué? Porque la gente elude la respuesta inflamatoria o porque no tiene la capacidad de generar una respuesta inflamatoria, es una metal inerte, o porque es muy grande, o porque corresponde a un cuerpo extraño. Entonces, todo eso conlleva a que el organismo, la respuesta inflamatoria no sea usualmente muy prominente, como si es en la inflamación aguda. Recuerda que la inflamación aguda, esos eventos ocurren es por una acción vascular prominente que va a caracterizar a ese evento. Entonces, la inflamación crónica, el organismo es capaz de ir destruyendo lentamente los tejidos con una respuesta inflamatoria mucho más lenta. Y esa inflamación crónica puede desencadenarse o puede surgir de dos formas. Una, que sea una inflamación aguda que no se resolvió por cualquiera de esas circunstancias, donde la gente creció muy lentamente o la reacción inflamatoria no fue lo suficiente para destruir, porque la gente eludió la respuesta inmune. O nunca hubo inflamación aguda y comenzó con una inflamación crónica, así toda muy lenta, muy persistente, muy inoficiosa inicialmente, pero que fue desarrollada. Esa inflamación se va a caracterizar porque, primero, las células que van a participar son las células mononucleares, los macrófagos y los linfocitos. Segundo, porque los cambios vasculares no van a ser tan prominentes. Tercero, porque va a haber una mayor destrucción. Cuando aparece la reacción inflamatoria, esa reacción inflamatoria es tan fuerte que destruye no solamente lo que está lesionado por el agente causal, sino por el tejido adyacente.
entonces vamos a encontrar que va a existir daño colateral. Cuarto, vamos a recurrir a la necesidad de desarrollar un tejido de reparación. Entonces va a aparecer mucho tejido fibroso. Y para que haya tejido fibroso, el otro componente importante, el quinto, que es la angiogénesis, que es la proliferación de vasos sanguíneos en el área lesionada, que va a ser la fuente para proporcionar los nutrientes para que se recupere el tejido. A pesar de que sea con tejido fibroso, hay proliferación de vasos sanguíneos, hay angiogénesis. Entonces es una inflamación que es donde hay un tiempo más prolongado, unos elementos celulares diferentes, hay una reparación importante del tejido a partir de la formación del tejido de granulación, y a veces puede surgir de forma insidiosa o surgir después de una inflamación aguda que no superó completamente todas las terapias. Y los agentes, veíamos que los agentes son específicos, son o ciertas bacterias que crecen lentamente, una de ellas la micobacteria, o por agentes muy grandes como son los parásitos, o como son los hongos, o algunas enfermedades relacionadas con algunos virus, o enfermedades propias del cuerpo, donde se forman anticuerpos contra los mismos tejidos y provocan la activación de los sistemas de defensa, principalmente el complemento, y provocan inflamación, que son enfermedades autoinmunes, o la presencia de cuerpos extraños que se pueden obtener del medio externo o del medio interno, como son la placa pigmentosa. Entonces son muchas las causas. Y las características, ya lo hemos mencionado varias veces: filtrado mononuclear, destrucción de tejido y reparación de tejido. Entonces, vamos a ver hoy tres órganos ahí en la macro. Vamos a ver la vesícula biliar y vamos a ver riñón y el pulmón. Entonces, la primera, que en realidad desencadenar una inflamación crónica clásica. El ejemplo típico es la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar, ¿qué función tiene la vesícula biliar? Almacenar la bilis y hacer que esa bilis salga en el momento en que hay un consumo de grasas. ¿Para qué? ¿Qué hace la bilis? Que hace es que se pueda ser absorbida por el cuerpo. Entonces, para que se emulsifique la grasa y pueda ser absorbida por la mucosa intestinal, atraviese las vellosidades, se mete al sistema pilífero y pasa al sistema porta y llega al hígado para que sean metabolizadas. En la vesícula biliar, cuando ese material, esa bilis, ¿la bilis qué contiene? ¿Qué contiene la bilis? Sales biliares, tiene bilirrubina, tiene colesterol, tiene agua, ¿cierto? Esos son los componentes del aire porque es líquido. Entonces, cuando hacen una limonada y le echan mucho azúcar, la revuelven y queda revuelta. Si ustedes dejan el vasito ahí y le echaron mucho azúcar, ¿qué le pasa al azúcar? Se sienta, se va al fondo. Eso sucede con la bilis. Si la bilis tiene mucha bilirrubina o si tiene mucho colesterol, se sienta. Y la bilis se mueve, entonces empieza como una mezcladora. Se empieza a mezclar la bilis, se empieza a mezclar ese colesterol, esa bilirrubina, ¿con quién? Con el moco. ¿El moco de dónde? Del epitelio. Y empieza a formar y empieza a formar los cálculos. Entonces los cálculos se forman por esa situación. Entonces miren los cálculos, cálculos son de color Amarillo. Son de color, principalmente de color ¿qué? Amarillo. Amarillo. Entonces, probablemente son cálculos de
¿Qué es amarillo, la bilis o el colesterol? Colesterol. El colesterol, entonces probablemente esto es un cálculo de colesterol. Hay cálculos de colesterol y hay cálculos de bilis y se mezclan con calcio y por eso se vuelven duros. No sé si me habrá traído algunos cálculos, pero bueno, y caminaremos en los cálculos para que lo vean. Entonces, los cálculos tienen que son grandes y los cálculos están mezclados con bilis. En este caso, esta vesícula está llena de cálculos. ¿Sí? Entonces, el paciente comió grasa y ese cálculo tiene que salir aquí por el cístico y se tapa. Al taparse, pues la vesícula tiene que impulsar más la vesícula y eso, ¿por qué? Porque el paciente está comiendo grasa, la gente está comiendo grasa y la bilis necesita multiplicar la grasa, entonces la vesícula empieza a contraerse, pero el cálculo no va a pasar la bilis y el paciente ya comiendo rellena, comiendo picada, comiendo todo ese gordito, necesita bilis, entonces la vesícula más, pero no hay un cálculo, entonces el paciente le empieza a doler. Dolor es por la contracción, ¿sí? Por la contracción de la vesícula en el momento en que está expulsando, ¿sí? Pero el paciente, y el cálculo se mueve, depende que saca, vamos a hacer, se mueve y le hace un cálculo a la pared, a la mucosa, el cálculo se va así, la erosiona y se desarrolló una inflamación. En ese caso, la primera inflamación es una inflamación aguda. Si al paciente no le quitan la vesícula, el cálculo que hay ya queda como una inflamación. No lo va a quitar, el cálculo no lo va a destruir el nutrógeno. Primero porque está por fuera del tejido, está en la luz. Y el paciente le pasó el dolor y no le paró atención, no le puso atención a la situación, ¿cierto? A la semana siguiente volvió a comer grasa y volvió y comenzó. Entonces se va a ir cronificando, Yo les decía a ustedes, miren aquí otra vesícula que ahora vamos a ver allá. Miren este cálculo tan grande, es el más oscuro. ¿Sí? Y miren la pared de la vesícula. La vesícula, la inflamación crónica, macroscópicamente, vamos a ver que va a tener unas características especiales. Vamos a ver que la característica macroscópica de la inflamación crónica es la fibrosis. Y la fibrosis la vamos a ver dependiendo. Vamos a verla de dos formas hoy. Una en el riñón, que es un órgano sólido, y en la vesícula biliar, que es un órgano hueco. Entonces, en el órgano hueco, la fibrosis va a estar por esta. Primero, yo les decía, por el engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared. La consistencia de la pared. ¿Sí? El engrosamiento y la consistencia de la pared. Entonces, siempre que hay una inflamación crónica, hay mucho tejido fibroso. Y si está en un órgano hueco, la pared se va a engrosar y se va a poner madura. Y por eso vamos a encontrar el hallazgo macroscópico. Y el solo hecho de que haya un cálculo ya me está diciendo que hay inflamación crónica. El solo hecho de que haya un cálculo significa que ya hay cronicidad. Ya no hay cronicidad en ese evento. Entonces, vesícula, un cálculo ya por lo menos colecistitis crónica. ¿Sí? Colecistitis crónica. Entonces vamos a ver engrosamiento de la pared. Pues normalmente el espesor de la pared de la vesícula es de 2 a 3 milímetros. Aquí lo vamos a ver engrosada, en el 4, 5, 6, incluso puede llegar a veces hasta 1 centímetro. Ese es el primer hallazgo. Miren, este engrosamiento, miren el cálculo. La mucosa, ¿cómo es la mucosa normal de una vesícula? ¿Qué les recordaba a ustedes? ¿Se acuerdan cuando la vieron allá en anatomía? Como rugoso, ¿no? ¿Cómo era? Como rugoso. ¿Cómo qué? Apelpado. Como una alfombra. Como rugosa. Exactamente, una alfombrita. Aquí miren, ustedes la van a ver y la mucosa no está felpada. Va a haber una pérdida como de esos plieguecitos, como ese aspecto normal. No sé si de pronto habrá traído una vesícula normal para que los acompañe. El hecho de que ya cálculo, ya la mucosa se me empieza a aplanar y se me empieza como a ver como más irregular, como
para mejorar características de ese proceso. Entonces, macroscópicamente, vamos a ver que las vesículas van a estar engrosadas. Algunas se pueden volver más pequeñitas e incluso se pueden hasta calcificar. Hay un tipo de colecistitis que se llama la colecistitis esclerotrófica, que es una vesícula con cálculos que nunca la sacaron y se fue volviendo pequeñita y se le calcificó la pared. ¿Por qué es importante ese tipo de colecistitis? Porque eso es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de vesícula biliar. La colecistitis esclerotrófica y calcificante. Es una forma de decir. Y miren acá, ¿qué les parece esa vesícula? Bien, todo esto es la vesícula, la parte externa. Recuerden que la vesícula, en la parte externa, en la parte que está pegada al hígado, no tiene serosa. En la parte libre sí tiene serosa. Miren el cálculo. Y miren, parece una boquita. Eso es lo que yo les decía, que hay acartonamiento también de la vesícula. Está acartonada y eso es otro hallazgo indirecto de que está fibrosa. La presencia de eso. ¿Sí? Y miren lo que vamos a encontrar histológicamente. Histológicamente, entonces acá tenemos la mucosa, acá tenemos la capa muscular, recuerden que no tiene su mucosa, y acá tiene la fibrosis. Miren, todo esto es el espesor de la pared. ¿Cuánto es que mide? ¿Cuánto mide? Normalmente, ¿cuánto mide? 2 milímetros, repito, 2 milímetros. Y miren, viene mucosa, capa muscular, y miren la fibrosis. La fibrosis, ¿cuánto está ocupando? ¿Cuánto porcentaje está ocupando de esa pared? Como el 70%. 70%, 50, 70%. Miren, todo esto es fibrosis. La fibrosis es esta. Y miren, ¿qué son estos? Vasos sanguíneos. Y eso es angiogénesis. La angiogénesis, la fibrosis. Y aquí tenemos la capa muscular se ve un poquito. Bien, ¿cómo se ve la capa muscular? Un poquito que. Si la vesícula se está contrayendo mucho, entonces se ve un poquito ligeramente hipertrófica en este. Y la mucosa. Y aquí está lleno de punticos. Voy a poner un poquito de aumento. ¿Eso qué son? Los linfocitos y los macrófagos. Ese es el hallazgo característico de este proceso. Miren acá. Lo mismo, miren. La mucosa, capa muscular hipertrófica y miren, todo esto es fibrosis. Algunos de ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se parece a qué? Fecalito. No, un fecalito, pero no es un fecalito porque en la vesícula biliar no hay fecalito, entonces sería un pedazo de fecalito en el apéndice. Aquí, cálculo, esto es un cálculo, miren, y acá tiene mucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, la mucosa está acá, esa es la luz de la vesícula, acá hay un cálculo. El cálculo empieza a presionar a la mucosa y miren, empieza a presionar a la mucosa. Y esto es mucosa que se metió entre la capa muscular. Mucosa que se metió entre la capa muscular. Eso se llama los senos de Rojitans. Es un hallazgo indirecto de que hay cálculos. El cálculo, fue lo que digo, el cálculo está acá en la luz. Él presiona la mucosa y al presionar la mucosa se mete y queda en medio. Miren cómo se está metiendo acá. ¿Sí? Cómo se va metiendo. Es un hallazgo que se da. Y miren aquí. Ya está el cálculo, presiona y se va metiendo y llegan acá. Y ese se metió, ¿por qué? Porque tenía un cálculo. Miren el cálculo. Se metió, vaginó. ¿Y todo esto qué es? Fibrosis. ¿Y esto qué es? Infiltrado inflamatorio. ¿Y esto? Capa muscular, que está en este caso está muy hipertrófica. Y la mucosa la tiene. ¿Sí? Lo mismo, miren. El seno, ¿cómo se va metiendo? El seno se va metiendo, que eso se mete por la presión y miren aquí. Todo esto es la fibrosis e infiltrado mononuclear. ¿Sí? Lo mismo, miren aquí. Entonces, y aquí hay un concepto. Recuerdo que les decía, hay un primer ataque de
comenzó inicialmente agudo, aquí se cronificó, porque no se quitó el agente causal. ¿Qué pasa después? Que volvió a comer grasa y la vesícula ya está inflamada crónicamente, pero el cálculo volvió y me rompió la mucosa. Y entonces sobre algo crónico apareció algo agudo. Entonces ahí se reactivó el proceso. Entonces podemos encontrar procesos de reactivación. Procesos de reactivación que se me alteran aquí en la mucosa. Bueno, aquí todavía no está reactivado, acá todo esto es crónico. Es tan crónico que mire qué formó. ¿Qué formó? ¿Qué es esto? Folículos linfoides. Entonces uno llama esta colecistitis con folículos linfoides. Eso se llama colecistitis folicular. Es un hallazgo que uno puede encontrar. Aquí no hay tanta fibrosis, pero sí hay hipertrofia. Bien, entonces, como yo les decía que a mí me gusta, no tengo láminas, las láminas no me las pudieron tener, sería bueno. Entonces nos vamos, hay una página, que es esta página, y la vamos a ver una lámina. Miren la vesícula. Esto es una vesícula biliar. Vamos a irla mirando cercamente, vamos a ir acercando. Entonces ahí tenemos. Bueno, ahí ven el cursor, ¿cierto? Entonces miren acá, esta es la pared, esta es una vesícula biliar que está doblada sobre sí misma. Miren, acá tenemos mucosa, esta es la mucosa, acá viene acá se volvió, acá apareció la mucosa, viene la capa muscular y viene la fibrosis. Vamos acercándonos, vamos a ir acercándonos, miren ahí vamos. ¿Eso cómo sería macroscópicamente? ¿Esta parte cuál sería? Esta parte acá, macroscópicamente, ¿qué sería? Recuerden que la vesícula biliar está acá está el hígado. Y acá esto se convierte en ¿qué? En el cístico, y acá viene ¿quién? Y acá me forma ¿qué? Colédoco, ¿cierto? Entonces este es cístico, hepático común, y aquí forma el colédoco. Y esta es la vesícula que tiene así, está así. Aquí no me contento, ¿cierto? El cálculo se va a formar acá. Ahora, esta parte, ¿cuál sería? ¿La zona del cístico? ¿Aquí o acá? Aquí, o sea, eso se llama el fondo. ¿El fondo de qué? El fondo de la vesícula. Este es el fondo de la vesícula. Ahí está. Bien, entonces acerquémonos más. Miren la mucosa. Miren, esta es la mucosa. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay aquí? ¿Qué les pasó aquí? Miren, ¿qué hay acá? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Y miren, ¿eso qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Ah? Vasos sanguíneos congestivos, o sea, ¿qué tienen? Algo agudo. Eso tiene algo agudo, pero también tiene inflamatorio crónico. Entonces tiene un poquito de inflamación activa. Miren acá. Miren aquí en esta área, miren aquí cómo se está formando el seno. Miren ahí, acá el cálculo está aquí en la luz y el cálculo se va a meter, miren cómo debe ir formando el seno de redundancia. El cálculo está acá, se va metiendo, miren cómo me va empujando la vesícula, la mucosa, y me está llegando casi a la parte externa, hacia la serosa. ¿Sí? Bien. Pongámosle más aumento. Miren acá. Entonces ahí yo ya estoy viendo. Miren, aquí hay como una erosión de la mucosa. Miren aquí cómo se desprendió el epitelio. Hay congestión. Y eso sería ¿qué? ¿Signo de qué? ¿De una inflamación? Aguda. Pero si yo le pongo más aumento, miren que veo pequeños vasos sanguíneos y veo estas células. Miren. ¿Estas células qué son? Miren, le pongo más aumento. ¿Eso qué es? ¿Estos son neutrófilos? Miren estas células. Miren un neutrófilo. Un neutrófilo sería este. Pero miren esto. ¿Estos son qué? Macrófagos. Miren, al lado de los macrófagos.
lleno de linfocitos. Entonces, esto crónico, pero esto también es agudo. Entonces, se llamaría una colecistitis crónica reactivada. Y si me voy para acá, miren, empiezo a ver la hipertrofia de la capa muscular y miren acá el tejido fibroso. Aquí en esta pieza quirúrgica que les estoy mostrando, fíjense que hay mucha gran cantidad de estas células que tienen un citoplasma rojito. ¿Cómo se llaman esas células? Y que tienen como, miren, por ejemplo esta. ¿Cómo? Los eosinófilos. Los eosinófilos son un elemento que lo encontramos en la inflamación crónica también, en las fases iniciales. Y miren que vemos fibrosis, el tejido fibroso. Todo esto es tejido fibroso. Miren, esto es tejido fibroso, que es completamente diferente. Músculo, miren el músculo, este es el músculo. Y en medio del tejido muscular hay tejido fibroso. Bien, entonces esa es la característica histológica de una inflamación crónica, en este caso de una apendicitis, perdón, de una colecistitis. Una colecistitis crónica. Hay formación de senos de roquicancia, hay infiltrado mononuclear y hay una gran cantidad de tejido fibroso, que es característico de este tipo de inflamación. Bien. Entonces, continuamos y seguimos mirando otra vez aquí lo mismo, más o menos la representación de lo que les mostré, tejido fibroso, la mucosa, ¿sí? Y esta, miren, una vesícula que tenía cálculos, pero ya la vemos ¿cómo la ven? La ven negra, la ven como si estuviera gangrenada, pero tenía cálculos, entonces por eso se llama colecistitis crónica reactivada, que en realidad uno podría decir colecistitis crónica con reactivación aguda gangrenada. Secundaria aquí, acá. Y miren cómo aparece, ya se perdió el epitelio, se erosionó, aquí hay pus, aquí hay hemorragia, y obviamente pues aquí está la fibrosis. Entonces estamos hablando de una colecistitis crónica reactivada. A mayor aumento, miren, la mucosa se erosionó, hay neutrófilos, miren, los neutrófilos son diferentes y los tejidos se ven diferentes. Todos estos son neutrófilos, pero también hay mononucleares. Entonces, estamos hablando de una colecistitis crónica reactivada. ¿Sí? Colecistitis crónica reactivada, colecistitis crónica común y corriente. Bien, ¿alguna pregunta de este proceso? Bien, el siguiente órgano es el riñón. Recuerden que el riñón es un órgano sólido y la superficie externa del riñón es completamente lisa. ¿Sí? Completamente lisa. Pero aquí, cuando hay una inflamación crónica en un órgano sólido, ¿qué vamos a identificar? Vamos a ver que el tejido, como la inflamación del riñón es por dentro del parénquima, entonces vamos a encontrar que dentro del parénquima se está desarrollando la fibrosis. ¿Sí? Bien, tenemos el riñón se lo vemos el riñón lo vamos a ver así, ¿cierto? Acá viene el uretero, y esto es por fuera.
aquí eso, se inflama toda esta área y aparece el tejido fibroso, y el tejido fibroso empieza a retraer la superficie cortical. Y entonces la superficie cortical se deprime la superficie cortical. ¿Por qué? Por la fibrosis. Esa fibrosis hace que ustedes vean y empiecen a verse en la superficie del riñón unas depresiones como unas cicatrices. Eso es característico de la pielonefritis crónica. El hallazgo típico de pielonefritis crónica son las cicatrices de la superficie, cicatrices asimétricas, que son secundarias a la fibrosis que se encuentra a nivel subyacente, aquí en la parte de abajo. ¿Por qué hay una pielonefritis crónica? Una pielonefritis crónica es secundaria principalmente al reflujo de la orina, porque la orina se está estancando y me va a provocar esa reacción inflamatoria. La orina, a pesar de que es estéril, porque hay un reflujo, puede producir una irritación del epitelio de los túbulos renales y me va a desarrollar ese proceso. Y vamos a encontrar bien las cicatrices fibrosas de la superficie. No la confunda, en este caso no la confunda con esto. ¿Esto qué son? ¿Esto qué es? Esto no son cicatrices. En este riñón, la cicatriz acá y aquí. Lo mismo que acá, miren la cicatriz. Pareciera como una mordedura de un roedor. No me lo vayan a confundir con eso que son las lobulaciones fetales. Las lobulaciones fetales son unas remanentes del desarrollo embrionario que se pueden encontrar en el riñón y que en algunos riñones existen. Entonces, ustedes van a ver, la verdadera hallazgo es esto, como unas mordeduras sobre la superficie del riñón, y es lo característico de la pielonefritis crónica. Todo eso que son cicatrices, cicatrices asimétricas, es decir, podemos encontrar en un solo riñón la cicatriz. En ocasiones puede ser bilateral, pero por lo general son asimétricas. Hay en los dos riñones, una cicatriz puede estar en el polo, en un riñón, y el otro puede estar en la porción medial o en la porción del polo inferior. Y son estas cicatrices fibrosas. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar, miren, un riñón alterado completamente. La corteza con los glomérulos y los túbulos. Y miren que en medio de los túbulos hay mucho tejido fibroso y el infiltrado inflamatorio mononuclear, que es el hallazgo histológico característico de este proceso. Miren, lo mismo, la misma imagen. Glomérulos y el tejido fibroso. Y los túbulos no se ven así normalmente. Miremos la imagen. Entonces, miren, acá tenemos Entonces, aquí es la corteza, la parte externa del riñón. Miren acá, esta es la parte externa del riñón. Acá tenemos el cáliz y acá está la porción cortical y la porción medular. Vamos a ir acercándonos y empezamos a ver. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos la cápsula externa del riñón. ¿Cómo se llama la cápsula externa del riñón? Fascia de qué? ¿Se acuerdan? Fascia de Bellota. Y miren aquí, todo esto son qué? ¿Esto qué son? Los glomérulos renales, miren, glomérulos renales. Y miren, en medio de los glomérulos casi no se alcanzan a identificar túbulos y se ve totalmente moradito. Más aumento, miren, veo más aumento y veo, ya empiezo a ver algunos túbulos renales. Y veo los túbulos renales. Pero en medio de los túbulos renales miren toda la cantidad de infiltrado mononuclear, miren, todo eso es infiltrado mononuclear. Miren los glomérulos no
están inflamados. En la pielonefritis, ¿qué es pielonefritis? Inflamación de la porción intersticial del riñón. ¿Cuál es la porción intersticial? Donde están los túbulos. Si el glomérulo estuviese inflamado, ¿cómo se llama? Glomerulonefritis, pero aquí no están comprometidos. Acá simplemente miren todo este tejido. Y miren que en medio de ellos hay mucho tejido fibroso, hay tejido vascularización, miren, hay una gran vascularización, hay presencia de infiltrado mononuclear, hay una gran cantidad de infiltrado mononuclear, y los túbulos están separados por ese tejido, miren. Todo este tejido fibroso, miren. Yo un aumento, ahí se ve el tejido fibroso, y me está indicando de que hay mayor cantidad de tejido fibroso. Miren acá en esta zona no hay tanto infiltrado inflamatorio. Eso sería como lo normal. Los túbulos pegados unos con otros, ¿sí? En esta área no hay tanto infiltrado inflamatorio. Y aquí vuelve a aparecer la fibrosis en medio de los túbulos. Entonces esa es la característica que podemos identificar. Miren aquí nuevamente, entonces miren acá, gran cantidad de infiltrado mononuclear. Aquí miren, todo lo normal, así debería ser todo, así debería ser todo el riñón, así como acá. Todos los pegados son otros, pero miren aquí, se perdió ese componente. Estamos al frente de una pielonefritis crónica severa. ¿Severa por qué? Porque hay gran infiltrado mononuclear. Hay una gran cantidad de infiltrado mononuclear en esa área. Y pues obviamente, miren aquí se ve normal. Entonces es como en parches. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, eso es en parches. Esa es la característica de la pielonefritis crónica. Miren aquí está más o menos conservada el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, que se ve más eosinófilo, el túbulo contorneado distal, asa de Henle. Pero aquí, miren aquí cómo se perdió. Hay un gran infiltrado inflamatorio mononuclear. Y la presencia de destrucción del parénquima, reemplazándose por tejido fibroso. Miren el tejido fibroso. Todo eso. Entonces esa es la característica que me está diciendo que hay una inflamación crónica en este paciente. Y eso sería lo característico de la inflamación clásica. La inflamación clásica. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver más adelante, vamos a ir a mirar esas muestras. La otra es la inflamación específica que es la inflamación granulomatosa crónica, que se va a caracterizar por la formación de granulomas. ¿Sí? Una formación de granulomas que tiene unos agentes específicos. Cuando tenemos inflamación granulomatosa, debemos pensar tuberculosis, lepra, sífilis, enfermedad crónica, reacción a cuerpo extraño, enfermedad de arañazo oreja. ¿Y cuál es la característica? La presencia de un granuloma. ¿Cuáles son las características del granuloma? Pues en el granuloma vamos a encontrar que en él está conformado por unas células que se encuentran acá, ¿sí? Que se encuentran en esta área, que son los macrófagos activados. Un granuloma, ¿qué es? Un acúmulo de macrófagos activados. Entonces, aquí vamos dibujándolo aquí. Entonces, los granulomas que son un acúmulo de células que son macrófagos activados. Eso es lo primero. Que se van disponiendo en grupos y que esos grupos lo que buscan que es destruir un agente causal que es difícil de llegar a destruir. Eso
Estos macrófagos se van a rodear de linfocitos, otras células se van a rodear de linfocitos. Se rodean de linfocitos, se meten ahí, se mezclan de linfocitos. Entonces tenemos linfocitos, tenemos los macrófagos activados, que serían estos, que son los macrófagos activados. Y que a su vez se rodean por unas células alargadas que son los fibroblastos, los rodean. Y eso es un granuloma. Una cúpula de macrófagos activados, esos serían los fibroblastos. ¿Qué serían eso? Entonces, serían los macrófagos, los linfocitos y los fibroblastos. ¿Qué sucede con los macrófagos? Los macrófagos se pueden agrupar entre sí. Entonces, estos macrófagos, yo les decía, este macrófago, entonces hay un macrófago, otro macrófago, otro macrófago, otro macrófago. Entonces, estos macrófagos se unen entre sí, se fusionan. Y el núcleo queda ahí. Y eso se llama una célula gigante multinuclear. Si son muchos, entonces se llenarían. Además, macrófagos se unieron entre sí y formaron la célula gigante. Entonces, aquí podemos encontrar células gigantes multinucleadas. Y eso es un granuloma. ¿Sí? Pero los granulomas pueden ser de dos tipos. Uno como este, que es un granuloma que no tiene necrosis gaseosa, entonces eso se llama un granuloma duro. Y hay otro tipo de granuloma. El otro tipo de granuloma es un granuloma en donde los macrófagos también se unen, pero ellos están rodeando un área. Ellos están rodeando un área de ¿qué? De necrosis gaseosa. Y pues obviamente van a tener los linfocitos. Van a tener linfocitos. Y van a tener fibroblastos. Los fibroblastos van a estar por fuera. Los fibroblastos acá. Los fibroblastos acá. Fibroblastos. Pero en el centro hay un área de necrosis gaseosa. Y a eso lo llamamos granuloma blanco. Ese es el granuloma blanco. Que es el de la foto que ustedes están viendo aquí. Tiene una zona de necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa. Tiene aquí los macrófagos. Bueno, y aparte de eso, se forma la célula gigante de tipo, ¿cómo se llama esa célula? La célula de tipo blanco. ¿Sí? Y acá van a estar los macrófagos prolíficos. Entonces son los granulomas blancos. Granulomas blancos. Entonces son las dos formas de granulomas que se pueden observar en los tejidos. Granulomas duros o granulomas blancos. ¿Sí? Macroscópicamente, ¿cómo se van a ver esos granulomas? Entonces, macroscópicamente los granulomas, en realidad, ¿qué se van a ver? Se van a ver como bolitas. Se van a ver como unas lesiones nodulares. ¿Sí? Esas lesiones nodulares, en este caso, se ven blancas. ¿Por qué? Porque representan un área de necrosis gaseosa. Un comedor, como si fuera un comedor. Se ve blanco. Entonces esto me está indicando que aquí hay granulomas y que como tienen esto, que son granulomas blandos, y cuando son granulomas blandos, la principal causa de granuloma blando hasta que no se demuestre lo contrario debe ser
tuberculosis, hasta que no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, miren aquí. Aquí también hay que tener presente algo. Sí, bueno, una tuberculosis, pero mire, pero yo aquí no estoy viendo claramente fibrosis gaseosa. Pero es en el pulmón, es un pulmón, tiene necrosis, tiene células de láminas, no tiene necrosis gaseosa. Eso depende de la respuesta inmune del paciente. No todos los pacientes van a tener necrosis gaseosa. Eso es algo como característico de este proceso. Miren, aquí, esos son los pulmones, esos son fotos de los pulmones que ustedes van a ver ahora. Macroscópicamente, unos nódulos. ¿Qué es lo que sucede? Esto es una tuberculosis. La tuberculosis, ustedes cuando vean tuberculosis con el profe García, Ernesto, van a ver que tiene varios subtipos. Y uno de los subtipos es la tuberculosis biliar. Es una de las formas más agresivas. La tuberculosis biliar se van a reconocer porque está lleno diseminada por todo el pulmón y son pequeños punticos blanquecinos. Esto hace parte del proceso. Ustedes van a ver que la respuesta, un paciente con tuberculosis es un paciente que puede tener varias fases o varios estadios. Uno pudo haber tenido tuberculosis, yo pude haber sido infectado por tuberculosis cuando estaba en mi residencia haciendo autopsias. Pero si tenía un buen sistema inmune, me quedó un poquito allá y desencadené o desarrollé una respuesta inmune. Pudo haber sido, ¿sí? Como también pudo no haber presentado ningún problema. Eso es una forma fibrocalcificada, una cicatriz que estuvo expuesto a la bacteria. Y la tuberculosis desarrolla una respuesta inmune muy específica. Si el paciente no es capaz de desarrollar esa respuesta, el paciente empieza a crecer y entonces se me puede formar una tuberculosis fabricada. O en estados más avanzados, un paciente con HIV me puede desarrollar una tuberculosis diseminada, eso se llama tuberculosis biliar. Y la característica es eso: la presencia de múltiples nódulos. Y la tuberculosis se me puede ir para otros órganos, se me puede ir para el vaso, se me puede ir para el hígado, se me puede ir para el peritoneo, se me puede ir para el riñón, se me puede ir para la médula ósea y se desarrollan a las granulomas. Lo que sucede es que como son pacientes con baja respuesta inmune, no va a existir necrosis gaseosa, sino que va a existir granulomas, pero no va a se desarrollar eso. ¿Sí? ¿Cómo la diferencia de la septicemia y pulmón? Bueno, ahí, mire, esto tiene diagnóstico diferencial. Esto no solamente puede ser una septicemia, puede ser una metástasis. Una metástasis. Obviamente, ¿cómo me la diferencia? ¿Cómo cree que me la diferenciaría? Uno, por la... Usted también tiene la respuesta. Entonces, ¿qué otra posibilidad? Por ejemplo, una metástasis. ¿Qué es una metástasis? Una metástasis es que un tumor en un sitio primario viaja y me llega al pulmón. Entonces, ¿cómo podría yo hacer el diagnóstico? Entonces, siempre piensen en la clínica. ¿Cuál será la clínica de un paciente de tuberculosis? Fiebre, tos, expectoración, sanguinolenta. Un paciente con un tumor metastásico a pulmón, entonces pérdida de peso, ¿sí? Astenia, anemia, ¿sí? Sensación, la presencia de la masa en otro sitio. Entonces la clínica es muy importante. Dos, el estudio histológico. En una metástasis, ¿qué voy a ver? En una metástasis voy a ver células tumorales. En una tuberculosis, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en una tuberculosis? ¿Qué? Bueno, la bacteria. ¿En dónde? ¿En dónde la voy a ver? ¿En medio de quién? ¿En medio de? ¿De qué? Del De granuloma. Voy a ver granulomas. Esto va a ser completamente
diferente que una metástasis. Voy a ver granuloma se comporta. ¿Sí? ¿Cómo la diferencia macroscópicamente? O sea, viendo No, macroscópicamente, normalmente la metástasis es mucho más grande, puede ser más grande. Sí, esto perfectamente puede ser una metástasis macroscópicamente. Tenemos que mirar el contexto clínico y el contexto histórico. Pero sí está bien su pregunta. Muy bien. Miren, otros, miren, pequeños, parece un millo, por eso la llama miliar. Y todos esos son granulomas. Todos esos punticos son granulomas. Mayor o menos. Miren, se le va a preguntar? Y en ese momento se le va a preguntar, no por tuberculosis, sino ¿qué es esto? Una inflamación granulomatosa crónica. Cuando vean tuberculosis, ya dicen, es tuberculosis. Entonces, una inflamación granulomatosa crónica que tiene necrosis gaseosa, probablemente se debe a. ¿Y qué coloración le vamos a hacer para ver el vacío? ZN. Miren ahí, todo lo que tenemos. Y el pulmón, con los gránulos. Ahora, granuloma, Duro. granuloma, Blando. sí. Granuloma, duro, granuloma, Blando. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejercicio, lo amarillo y lo rosado acá es la necrosis gaseosa. ¿Por qué se caracteriza la necrosis gaseosa? Porque parece que es. ¿Qué es la necrosis gaseosa? ¿Qué es la necrosis por coagulación? ¿Por qué lo caracteriza? Caracteriza por comportamiento La desnaturalización de las proteínas. Las proteínas, la célula queda congelada, pero sin núcleo. ¿Cómo se llama eso que no tiene núcleo? Cariólisis. Y queda la forma de la célula, pero preservada de color rosado. Necrosis por coagulación. Necrosis licuefactiva. Entonces es la destrucción del tejido por acción enzimática de las bacterias y de las células inflamatorias. Y se queda licuado. Esa es la necrosis licuefactiva. ¿Y la necrosis gaseosa qué es? La combinación de las dos. Rosado, pero no se ve la forma. Rosado, ¿qué se ve rosado? En la necrosis coagulativa. Y no se ve la forma en la licuefactiva. Entonces, la necrosis gaseosa es eso. Y es una acción por la bacteria, que en este caso es la tuberculosis. Granuloma blando, granuloma duro. Blando. Granuloma duro. Entonces, miremos Blando. la imagen. Bien, entonces un pulmón, viene el pulmón. Y ya a esa distancia que están viendo ustedes, ¿qué ven ustedes a esa distancia? Bueno, se ven nodulitos. ¿Y los nodulitos que tienen en el centro? No, morfológicamente. Ya después, pues ya sabemos que tienen tuberculosis, pero morfológicamente, ¿qué tienen? Necrosis gaseosa. Miren, los rosados, miren, no son nodulitos, todos son nodulitos. Ahí todavía estoy en lupa. Pero miren, veo unos nodulitos, y en el centro hay material rosado amorfo. Pongámosle más aumento. Bueno, y ustedes ven que es pulmón, ¿cierto? Miren el pulmón, los alvéolos. Y miren acá, la necrosis gaseosa. Y miren los histiocitos, estos son los histiocitos. Estos son los necrosis gaseosa. Miren los linfocitos y el tejido fibroso. Hay una célula gigante aquí. Miren la necrosis, por eso es la necrosis. Acá viene una célula gigante. La necrosis en el centro y miren los histiocitos acá. Todos estos son los histiocitos. Hay una célula gigante. Vamos a ver, busquemos otra mascarita. Miremos a ver si de pronto. Todos esos son necrosis gaseosa. Miren acá una célula gigante. Miren una célula de qué? De Langhans, miren la célula de Langhans. La necrosis gaseosa, los linfocitos, los macrófagos.
Esto es como si estuviese moviendo la imagen del pulmón que le mostré macroscópicamente. Miren, con la necrosis gaseosa, miren otra. Necrosis gaseosa, ¿qué es esto? La célula de Langerhans. Aquí están los histocitos. Estos son los histocitos activados. Histocitos activados, los linfocitos, tejido fibroso y la necrosis. Si yo le hago un ZM, estaría lleno de vacíos aquí en esta área. Aquí estaría completamente lleno. Miren aquí, es que por todos lados. Esto es una área, miren, menos de. Esto no mide, miren, este pedacito de pulmón no mide más de 1 centímetro. Miren, todo ese montón de granulomas que hay. Bastante granulomas con necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa, macrófagos, histocitos multinucleados, linfocitos y pues algo de tejido fibroso. El tejido fibroso no está tan prominente aquí. Y miren acá, alvéolos con un líquido, hay algo de edema pulmonar, eso es edema pulmonar. Miren, esto es alvéolos con edema pulmonar. Bien, sí, entonces, disculpen no hay láminas, bueno, hay otras opciones y esta opción es muy buena, que son láminas virtuales, escaneadas. Hoy en día las láminas no las escanean y uno puede hacer el diagnóstico ahí sin necesidad de tener microscopio, simplemente con el computador. Miren acá una célula gigante, necrosis gaseosa, y todos estos son granulomas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno en la tarea, en la clase, uno le da las generalidades, uno dice, bueno, miren, los granulomas tienen que ser normales, pero miren que aquí realmente no se ven tan normales, pero sí se ven los diferentes componentes, la necrosis gaseosa, los histocitos activados, los linfocitos y el tejido fibroso. Bien. Aquí les muestro dos imágenes más de granulomas en sitios diferentes. Miren, esto es un hígado y también tienen granulomas. Miren, estos son los hepatocitos de granuloma. ¿Sí? Una tuberculosis hepática miliar. O el riñón. Miren el riñón. Un riñón en fresco. No, así se ven los motitos. Y miren los granulomas. Miren el riñón. Acá está el glomérulo, que es el granuloma, infiltrado, macrófagos activados. Los linfocitos. Obviamente aquí no hay tanta fibrosis. Bien, ¿tenemos preguntas?